Grabación. Bueno, entonces vamos a iniciar el curso de cálculo integral. Pues bueno, primero la presentación, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues yo soy su profesor. Desfiguró conmigo, pues bueno. Entonces, a ver, pero por acá voy a poner este correo no. Andrés Rafael Leal, Departamento de Matemáticas, el correo andres.leal3@unipamplona. ¿Listo? Andres.leal3 arroba unipamplona. Y también me pueden escribir a este correo cualquier cosa, ¿no? Del curso, claramente, ¿no? Andres.leal arroba correo.wis.edu.co. Bien, está el chat ahí de Telegram, está el chat de WhatsApp. Cosas importantes, ¿no? O sea, no quiero que se llene el correo ahí de spam, ¿sí? Entonces, cosas ahí importantes. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo que decir? Y no estaba presentando, ¿por qué no me dijeron que no estaba presentando? Entonces perdí lo que escribí. andres.leal@correo.wis.edu.co. ¿Listo? Entonces ahí encuentran o en el correo de la Unipamplona, andres.leal3@unipamplona. Ese no, ese es para otras cosas, es para los profesores. Y esto, bueno, curso de cálculo integral, ¿no? Entonces aquí dice que es de 4 a 6, miércoles y viernes. Bueno, entonces miércoles y viernes de 4 a 6. ¿Por dónde? Por aquí, por Meet. ¿Por qué por Meet? Porque es mejor, no hay problema de que se acabe a los 40 minutos. Y no hay problema de que haya, o sea, la conexión es buena por Meet. Es mejor que por Teams, por eso es que no se hace por Teams, porque por Teams eso se traba. No funciona, a veces no funciona bien. ¿Qué va a funcionar por Teams? Talleres y parciales. ¿Listo? Pues bueno, iba a tocar otro tema antes, pero bueno, para nada. Entonces, evaluación del curso. Evaluación del curso. Entonces, pues, aunque ustedes son unos bebés, pero 35%, pues un examen del 20, y se va a hacer un quiz y se va a hacer un taller. ¿Listo? El quiz se hace por Moodle y el taller se entrega por Teams. El parcial también es por Teams. El parcial y el taller va por Teams. ¿Listo? El examen vale 20. Esto pues al final va a terminar valiendo 7,5 o 15,5 mejor en realidad. Entonces esto va a terminar valiendo 15,5%, y esto también va a terminar valiendo 15,5%. Así es el segundo corte. Y el tercero, pues la única diferencia es que el quiz y taller, quiz más taller, va a valer 10%. Examen es 20, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo, y acá pues el examen también vale 20%. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, es que yo no estoy vinculado al módulo. ¿Usted me puede dar el PIN para ingresar? Tengo que hacer la solicitud. Apenas la tenga, hacemos eso. Porque no me ha quedado tiempo. Entonces yo pienso hoy mandar esa solicitud para los cursos. ¿Listo? Yo les mandé por el grupo.
¿Otra pregunta? Libro. Uno de los mejores que hay, sin duda. Purcell. No sé si lo conozcan. Si no, pues se los muestro, mire. Se los muestro porque no lo puedo enviar. Pero sí lo puedo mostrar. Entonces acá. Aquí tengo el libro. Mírelo, Purcell. Entonces, Purcell novena edición. Bien, este es el libro. Cálculo de Purcell novena edición. De Pearson. Esto ya tiene su tiempo. Eso es como el 2009, por allá, 8. 2007 es. Es un buen libro. El cálculo de Purcell. Cálculo de Purcell. ¿Listo? El temario. Entonces el temario, véalo. Lo encuentra aquí en la página del departamento. Entonces usted pone ahí departamento de matemáticas. Entonces usted pone departamento de matemáticas y pone aquí en ingeniería y pone cálculo integral. Entonces usted entra aquí al curso de cálculo integral y pues ahí está el programa. Bien. Quiz, vea, ¿cuándo hay quiz? Antes de irse a Semana Santa, vean, la 1, 2, 3, en la cuarta semana de clase, en la segunda clase de la cuarta semana hay quiz. O sea, eso quiere decir que es el viernes 26. Entonces váyase agendando, vea, viernes 26 de marzo, primer quiz por Moodle. ¿Qué entra? Series. Seguramente lo que vaya a entrar es sucesiones y series. ¿Listo? Porque pues allá hay que usar las formas indeterminadas. Entonces sucesiones y series entraría en ese quiz, que sería el 26 de marzo. ¿Qué pasó? Pregunte. Bueno, ¿qué más les tengo que decir? No le entiendo nada. No le entiendo. Que si es mi internet, ¿qué? ¿Se me escucha bien o no? Alguien que me diga si... Para allá iba, tranquilo. Todas las clases se graban, todas. Entonces, cada vez que alguien pregunte, que yo pregunte y diga algo mal, eso se graba. ¿Dónde va a cargar? En YouTube. Si todo se va a subir a YouTube. Entonces allá en YouTube allá pues cuando se carguen, pues allá está. Por el momento, vea, solo he cargado 3 y desde el lunes. Lo de las cargas, sí, o sea, yo trato de hacerlo lo más rápido que pueda, ¿no? Pero pues usted me entenderá que pues uno se demora, ¿no? O sea, y tiene cosas que hacer para subir esto, ¿listo? Pero pues ahí están los videos, ¿bien? Eso se sube todo a YouTube. ¿Qué más debo decir? Sobre las clases? Se suben a YouTube. Bueno, ¿qué más? El libro, ¿no? Entonces el libro, el Purcell ese que les mostré, novena edición, aquí están los temas. Y bueno, los parciales por Teams, ¿no? Entonces uno pone la tarea en Teams y la sube. Bien, ¿qué más debo decir? Horarios de asesoría, no se han definido. Entonces, voy a enviarles un correo. Para verificar si los correos están sirviendo o no. Y además pues tengo que verificar si están, quiénes no están, a ver si hay más gente. Entonces, para incluirlas también en el Teams y todo, voy a poner esta encuesta. ¿Listo? Entonces usted en esta encuesta, pues ahí ya puse mis horarios de disponibilidad. Y pues democráticamente, los horarios que tengan más, los horarios que sirvan más para todos, pues entonces esos van a ser los horarios de asesoría. ¿Listo? ¿Por dónde se hará la asesoría? Aquí también por Meet. Entonces pues
O si algo, pues ahí está el grupo abierto para si usted tiene alguna pregunta, pues puede preguntar por ahí. ¿Listo? ¿Qué más debo decir? ¿Qué más debo decir? Siento que me estaba faltando decir algo. No, creo que ya. Bueno, ya listo. El correo. Que enviar esto. Aquí los talleres, el Purcell. Listo. No, yo creo que con eso ya. ¿Qué más debo decir? ¿Qué más dice uno el primer día? Bueno, nada, listo. Ah, la asistencia, sí, yo dije algo importante. ¿Cómo se va a tomar la asistencia? Porque este semestre pues dijeron que hay que tomar asistencia, pues vamos a tomar asistencia. Pero la vamos a tomar de una manera más fácil. ¿Cómo? Pues bueno, usted se va a vincular a la llamada y cuando usted se vincula a la llamada, pues entonces con su nombre, por eso le digo que tiene que tener su nombre, aquí van a salir. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la asistencia de hoy. Entonces, hoy es 3 de marzo, 4 y 22. Y entonces, pues, ¿quién vino? Pues los que están aquí: Adrián, Alexandra, Andrés Felipe, Andrés Rodríguez, Brian Bastos, Camilo Argüello, Camilo Granados, Danilo Pantoja, Dani Cardoso. Por eso es que les digo que tienen que ponerse un nombre. Por ahí ya dijo quién era, ¿no? Por ahí dijo que era Fabián Rodríguez Murcia. Entonces, Fabián Rodríguez Murcia. Entonces, Andy González, Ferney Villamizar, Heriberto Rojas, Olman Cárdenas, Humberto Flores, Jackson, Jefferson, Jesús David, Jesús Gutiérrez, Jesús Rangel, José Flores, Juan Sarmiento, Michael Barreto, Pedro Cano, Ricardo Antolines, Valentín Ortiz, Jason Rangel, Yuran Chaparro. Listo, ahí está la asistencia. De todas maneras, pues yo voy haciendo preguntas en la clase, o sea, en medio de la clase yo voy preguntando. Entonces, pues en medio de la clase, pues yo les voy diciendo, no sé, voy y miro por ahí quién está conectado. Entonces voy y le digo a Ricardo. Entonces, Ricardo, a ver, vamos a probar. Ricardo Antolines, Señor, ¿cuál es la derivada de coseno de X? ahí sí no sé, profe. ¿Cómo que no sé? ¿Qué es una derivada? ¿O qué es la derivada? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Razón de cambio. ¿Y qué Bueno, significa? ese no de... ¿Y qué significa eso de razón de cambio? Mm. Bueno, hay que empezar entonces por irse a estudiar cálculo diferencial, porque si no en este curso, no sé qué puede ocurrir. Entonces, a ver, venga a ver si quién salva esto. Alexandra. Alexandra. ¿No existe? Señor, ¿Cuál es la derivada? Voy a ponerle una fácil. De logaritmo natural, no mentiras. ¿Cuál es la derivada de? ¿Cuál es la derivada de? A ver. De tangente de X. Una fácil. Empezamos bien este lindo y bello curso. A ver, Danilo, que Danilo habló ahorita. Danilo, Se canta al cuadrado. Se canta al cuadrado. listo, secante cuadrado, bien. Ahora va su pregunta, Danilo. ¿Qué es una función continua? O más que, ¿qué debe cumplir una función Que no tiene continua? cortes, profe. ¿Y Que no qué tiene debe cortes. cumplir? Que no tiene infinito. No, eso es falso. Una función continua puede tender a infinito.
Depende de dónde lo miren. ¿Qué es una función continua? Danilo. Que es continua en todo su dominio, profe, que no va a tener cortes, ¿sí? Que va a estar definida. Y, y matemáticamente, formalmente, ¿qué es una función continua? ¿O cómo sé si una función es continua? Bueno, pues hay ciertas funciones que son continuas, por ejemplo, las logarítmicas, las exponenciales, estas, ¿cómo se llaman? Las funciones trigonométricas y las polinomiales, ¿cierto? Esas, pues no ¿Y tienen por ningún qué corte, son no se funciones indeterminan. continuas? ¿Por qué un polinomio es continuo? Porque pues siempre va a estar definida o digamos va a tener su imagen definida. Bueno, listo, ya que lo dijo. Contraejemplo. ¿Esa función es continua? No, no, profe, digamos el Pero es límite lo que cuando usted tiene por dijo. izquierda tiene que ser igual al límite por derecha, ¿cierto? Cuando nos acercamos. Pero eso fue lo que Yo no sé usted cómo dijo. explicarle, pero sí, claro, sí, profe. A ver, ¿qué le falta a eso para ser continua? Pues, ¿Por qué esa función mm, no es continua? bueno, pues porque tiene ahí un vacío, ¿no? O sea, está definido, digamos, la imagen está definida un poquito más arriba. Hay como un corte exactamente, pero no sé cómo explicarle. Bueno, digamos que falta llenar ese hueco. ¿Sí? Ajá, ¿Y qué hace exactamente. falta para Tiene un llenar ese salto. hueco? Pues el puntico, bajarlo, profe. ¿Y cómo hago para bajarlo? Espere, No, pues regáleme es un momento. así, ya. Ahora sí ya. Ahora sí ya lo puede decir. ¿Cómo hago para llenar ese hueco? Ah, bueno, que f de x sea igual a 2, profe. F de c igual a 2. Era una L, pero bueno, es el 2, no pasa nada. Ah, una L, uy. No, no, no pasa nada, todo bien, hágale, hágale, firme. Ahí nos entendemos, profe. O sea que f de c es 2. Eso. Ah, no, 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 espere, espere, espere. Digamos que el límite cuando x tienda a c por izquierda tiene que ser igual a 2 y el límite por derecha también tiene que ser igual a 2. Pero eso ya no lo está cumpliendo. No porque el puntico está más arriba que 2. Pero el límite no lo está cumpliendo. No, no lo está cumpliendo, ahí no hay derivada, profe. ¿Cómo así? No, espere, espere, téngalo, téngalo. ¿Por qué no lo está cumpliendo? Mm, ¿Y por qué no lo está cumpliendo? Espera, es que hay una regla, no recuerdo, que f de x tiene que ser igual a f' de x en ese punto, ¿no? Para que sea continua. F de x igual a f' de x. No, Sí, claro. no. Usted está confundiendo otra cosa. Si una función es derivable, es continua. Sí, eso es cierto. O sea, si la función es derivable, es continua. Pero no toda función continua es derivable. Yo no sé si usted le mostraba en el ejemplo. Pero existe algo que se llama la función de Ballestras. La función de Ballestras. Y mire que el ejemplo se construye de la siguiente manera. ¿Quién es esta función? Son rectas, ¿no? ¿Quién es esa función?
Bueno, está bien, entonces le voy a decir quién es. Es valor absoluto de x. ¿Sí? Valor absoluto de x. Esta función es valor absoluto de x. ¿Qué ocurre? Uy, ¿por qué se seleccionó? ¿Qué ocurre con valor absoluto de x en 0? Espérenme, aquí voy a apagar la cámara porque se me va el internet. Entonces, esto que puso lento. ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha? Sí, ¿Se señor. oye? Sí, qué pena es que estoy Sí, en señor. una llamada, profe, perdone. Está en clase, man. Bueno, pero para los demás. Sí, porque si no, solo hacemos la clase de Danilo y ya, y tampoco, ¿no? A ver, ven y le preguntamos a alguien. Ese ejemplo sí se lo mostraron, ese no me van a decir que no. A ver, Ferney Villamizar. ¿Quién es Ferney Villamizar? Presente, profesor. Ferney, ¿conoce la función valor absoluto de x? Sí, señor. Bueno, dame una característica de la función valor absoluto de x en 0. Que es positiva en el mismo número, justo en el mismo número, ¿no? Y el valor, cuando coincide el valor absoluto de cero, pues es cero, ¿no? Bueno, sí, listo. Ahora le pregunto, ¿valor absoluto de x es una función continua? No, no, señor. ¿Por qué? Eh, no, No. ¿Es continua o no? sí, sí, es, profe, sí, es continua. Porque es continua en todo ¿qué? En el eje en el eje positivo, en el eje de las X. ¿Por qué? Porque viene de menos infinito a infinito, ¿no? No, eso no dice nada. Eso no dice nada. Así que le doy un ejemplo, vea. Y un ejemplo fácil, que uno estudia mucho, pues. Mira esta función. ¿Quién es esa función? ¿Quién es esa función? Esa era una función tangente, profesor. Listo, es tangente. ¿Cuál es el dominio de tangente? Eh, todos los reales, ¿no? No. Pero sí, pero digamos que sí va de menos infinito a Ah, pues infinito, sí. Pero ¿dónde? ¿Qué pasa con sí, pero tangente? entonces lo que tiene son asíntotas, ¿no? ¿En dónde? Tiene asíntotas que se va acercando a... Tiene asíntotas que tienda a acercarse mucho, mucho, pero entonces no que Pero acercarse no a tiene un quién? valor exacto en ese punto. Pero acercarse a quién? Ah, ¿Quién se acerca a qué? acercar...
Bueno, o sea, es claro que tangente hay lugares donde no está definida. ¿Dónde no está definida? En pi medios, en todos los múltiplos de pi medios. Entonces, por eso uno dice que tangente Sí. es discontinua en todos los puntos, bueno, en todos los múltiplos de pi medios. ¿Sí? Entonces, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios. Ahí la función no está definida. ¿Listo? ¿Qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? Que esta función no es continua. ¿Por qué esta función no es continua? Porque para que una función sea continua, debe cumplir tres cosas. Debe cumplir tres cosas. La primera es que f de c debe existir. La segunda es que el límite, así como lo decía Danilo, ¿no? Que el límite cuando x tiende a c de f de x existe. Y la tercera es que f de c debe ser igual al límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A eso era, profe, que me confundí. Ve, man, esta es la condición que no se cumple. Porque mire que f de c debe existir. Sí, mírelo acá. Ahí está su f de x. Que el límite existe, es claro que existe. O sea, porque digamos, cuando usted se acerca aquí por izquierda y se acerca por derecha, pues va al mismo punto. Entonces el límite existe. Pero entonces sí debe cumplir que f del punto, o sea, f de c, pues debe rellenar esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que debe cumplir para que la función sea continua. Bien. Bueno. Eso era como un repasito pequeño no, y en realidad eso es muy poco de lo que se debe saber para poder ver un curso de cálculo integral. O sea, y debemos empezar por conocer las derivadas de las funciones más conocidas. Entonces, empezamos con la derivada respecto a x de una potencia. ¿Cuál es la derivada de una potencia n? De x elevado a la n. Su exponencial de n. Bajo el exponencial, profe, y le resto -1 al exponencial que queda arriba. Nx a la n Y el exponencial n-1. Bueno, N de x elevado a la n menos 1. derivada respecto a x de, a ver, pues ya las dijimos, ¿no? De seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno de x. Entonces eso quiere decir que la derivada de la... No, pero es que esta no me la sé. Bueno, la derivada de coseno de x, ¿cuánto debe ser? Menos seno. Menos seno. Menos seno de x. Coseno de x a la 1, si no estoy mal, profe. ¿Y por qué menos seno de x? Es menos seno. ¿Por qué no queda seno positiva? Porque así está la derivada, profe, así están las reglas. Ah, sí está. Y eso es porque sí. La verdad no sé, profe. No, profe, seguramente es por el desfase. Porque ¿qué es la derivada? Ah, no, es que estamos partiendo. No, entonces estamos partiendo desde la nada. Yo pensé que ustedes sabían qué era la derivada. ¿Qué es la derivada de una función? La definición, no una razón de cambio. La derivada no es una razón de cambio. La derivada es algo específico, tiene una definición. ¿Qué es la derivada de una función? Bueno, Es como, profe, es como el límite, es que no el límite. Una variable. ¿cuál límite? Sí, o sea, El límite de cambio de una función en cierto intervalo. No, en un De intervalo. la rapidez, el límite de la rapidez del cambio de una función en cierto intervalo. No es en un intervalo. digamos, es una descripción cómo cambia una variable respecto a otra. Sí, no, o sea, sí es un límite,
pero no es en un intervalo. Por eso es que la derivada por eso es que la derivada es instantánea. Por eso es que la derivada le da a usted la velocidad instantánea y no la velocidad promedio. Porque la derivada se encarga de encontrar un límite específico en un punto. ¿Cuál límite? Voy a escribir aquí. Voy a ir escribiendo. Sea f de x una función. Se define la derivada en el punto C es el límite cuando x tiende, no, perdón, bueno, se lo pueden decir de dos formas: límite cuando h tiende a 0 de f de x más c menos f de x sobre h. Se lo pueden decir así, y si no se la pudieron, y si no se la dijeron así, se la dijeron como razón de cambio. Entonces le dijeron el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Sí o no? ¿Algo así le dijeron o no? Sí, señor. H cuando tiende a 0, profe. Límite de H cuando tiende a 0. Bueno, la derivada es un límite. La derivada es un límite, o sea, quiero que se meta eso en la cabeza. La derivada no es la razón de cambio. ¿Que sirva para calcular de razones de cambio? Sí, pero la derivada no es una razón de cambio. La derivada es un límite. Y la derivada es un límite específico en cada punto. Entonces, se llama f' de c a la derivada de f en c, siempre que el límite exista. ¿Sí? Ese es el problema con valor absoluto de x, porque ¿qué pasa con valor absoluto de x? Valor absoluto de x se define de la siguiente manera: se define como menos x si x es menor que 0, x si x es mayor que 0 y pues 0 si x es 0. ¿Sí? Esto es valor absoluto de x. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la función valor absoluto tiene lo siguiente: o sea, aquí usted tiene valor absoluto. Entonces, cuando usted se vaya acercando a 0, acá, o sea, que usted tiene el 0, y usted se va acercando por la izquierda, pues usted se está viniendo por menos x. ¿Sí? Entonces, suponga que quiere calcular f' de 0. Entonces, usted tiene que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque para que el límite exista, debe existir por los dos lados. ¿Sí o no? ¿Es eso claro o no? Para que el límite exista, debe existir por los dos lados. No sirve solo que exista por uno, sino que tiene que existir por los dos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando usted está evaluando el límite, cuando viene por la izquierda, cuando usted viene por la izquierda, de pronto que si edición con h no lo vamos a confundir, entonces vamos a ponerlo con h. El límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De la función evaluada en x menos c, por izquierda, ¿no? Menos valor absoluto de x sobre h. ¿Qué pasa? Sin necesidad de calcularlo, cuando yo me estoy acercando a 0, me estoy acercando por esta. Sí, o sea, me estoy acercando por este lado. Sí, aquí por la izquierda. Y cuando yo me estoy acercando por el otro lado, me estoy acercando por la derecha. ¿Qué ocurre? Pues que por este lado, el límite de la derivada me da menos 1. Y por este lado, el límite de la derivada me da más 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues pasa que si usted va por 0,
que si usted llega a 0, pues entonces en 0 el límite no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque cuando usted lo calculó por la izquierda le dio -1 y cuando lo calculó por la derecha le dio 1. Entonces, eso quiere decir que el límite no existe. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿O no? ¿Es claro lo que dije o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Por eso la derivada no existe, porque la derivada es un límite, la derivada no es una razón de cambio. Que sirva para calcular razones de cambio, sí. Pero no es una razón de cambio, es un límite, evaluado en un punto específico. ¿Listo? Bueno. Todo esto era para qué? Pues para calcular las derivadas de las funciones básicas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ustedes sepan qué es esto. Es posible que no. ¿Cuánto es la derivada de e a la x? X, X por E. A la x XE a la menos 1. sobre X menos 1. No, 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 esa es a la x. La única función que ella misma es su derivada. Y la vamos a usar mucho. La vamos a usar mucho. ¿Listo? Ojo con esto. Ojo con esto porque la x, que es la función, o sea, esta x, que es la que me está determinando la función, esa x está calculada, es esto, mejor dicho, es el exponente de la expresión, ¿sí? Como es el exponente de la expresión, pues entonces se trata distinto. ¿Listo? Entonces, ojo, esto hay que saberlo, y eso es fácil de probarlo, porque por lo menos podríamos hacer la cuenta de límite cuando h tiende a 0 de, a ver, entonces tenemos que hacer esto, ¿no? F de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x sobre h. Bien. Ahora, ¿cuánto nos da este límite? Nos daría límite cuando h tiende a 0 de e a la x más, perdón, e a la x que multiplica a e a la h menos e a la x, ¿cierto? Sobre h. ¿Y eso qué le va a dar? Pues bueno, note que estoy calculando el límite en la variable h. Como estoy calculando el límite en la variable h, pues eso quiere decir que el resto es constante, ¿sí? Entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de e a la x que multiplica a e a la h menos 1 sobre h. ¿Es claro lo que hice acá? ¿Es claro lo que estoy haciendo o no? ¿Por qué uno? Porque estoy sacándole a la x como factor común. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Entonces, ¿cuánto me da ese límite?
Bueno, resulta que, pues bueno, hagan un acto de fe aquí. Y aquí yo puedo sacar el e a la x, yo lo puedo sacar como factor del límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. ¿Sí? Y hagan un acto de fe aquí porque pues es lo que vamos a ver hoy. Esto que está acá, ese límite es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Ese límite es 1, ese es un límite especial. O bueno, no es tan especial, pero digamos, pues tal vez no lo han visto. Entonces, por eso es que uno dice que la derivada, si f de x es e a la x, pues entonces la derivada es e a la x también. ¿Por qué? Porque sale aquí de factor. Entonces, pues, y además, pues porque este límite da 1. ¿Listo? Es que hay que aplicar ahí regla del L'Hopital. Bien. No, ya hay que hacer más cuentas. Entonces, pues, digamos que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablemos de e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. ¿Listo? La función exponencial. ¿Qué otra derivada necesitamos conocer? Las derivadas de las trigonométricas y, bueno, yo creo que esta de las exponentes y el resto a punta de regla de la cadena lo hacemos. ¿Qué es la regla de la cadena? ¿Qué es la regla de la cadena? Pregunto. Para derivadas. O para integrales. Para las derivadas. ¿Cómo es la regla de la cadena para derivadas? Pregunto. ¿Cómo es la regla de la cadena para derivadas? ¿Nada? No, imposible, eso sí lo vieron. Eso sí lo vieron. ¿Cómo calculo esta derivada? A ver, ven, calculamos la derivada de, a ver, de coseno de 5x. No es fácil. ¿Cómo saco la derivada de coseno de 5x? ¿Cómo es la derivada de eso? Coseno de 5x. ¿Nada? Bueno, la derivada, o hacer regla de la cadena, es hacer lo siguiente, ya, póngale cuidado. Usted cuando está derivando por medio de la regla de la cadena, usted siempre va de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que está afuera de todo? La que está englobando todo. Coseno. Coseno. Entonces, usted saca la derivada de coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada de coseno? Seno. Menos seno. Menos seno. Y lo que está por dentro lo deja quieto. Usted le queda menos seno de 5x. ¿Listo? Y eso lo va a multiplicar por 5x. la derivada de lo que está por dentro. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué le da? Eso le da 5. Porque la derivada de 5x es 5. ¿Sí o no? Y coseno. Sin derivar. No. No. Ya.
menos 5 seno de 5x. No, porque, o sea, usted se va deshaciendo del paréntesis. Usted se va deshaciendo del paréntesis desde afuera, ¿sí me entiende? O sea, entonces usted coge el seno, ¿sí? Coge el seno, coge el coseno y lo deriva, ¿sí? Y cuando deriva el coseno, pues entonces le va a quedar menos seno. Pero entonces lo que está por dentro del coseno lo mete dentro de la variable que dejó. Y luego deriva lo que está por dentro. Eso es regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, yo puedo estar mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Seguro. Porque aquí es indispensable. Ahí multiplicó el 5 por toda la operación. Sí. Porque el 5 multiplica todo. O sea, lo que va saliendo de adentro va multiplicando Pero no todo. multiplica el 5 adentro. Venga, hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo así como... Vamos a recordar, pues, seno. Hagan esta derivada. Hagan esa derivada. Que haría coseno de y se deja lo de adentro igual. ¿Cómo? Es que haría la derivada de seno es coseno, ¿no? Sí. Entonces quedaría Que haría coseno. coseno lo de adentro igual por 2x más 2 y ya. ¿Es claro que esa es la derivada? A ver. Sí que oí. A ver, Jefferson. ¿Es claro que esa es la derivada? No, profe, ahí solamente es una parte de la regla de la cadena, toca continuar, ¿Por qué? porque ahí solamente plasmamos y ahí falta más ¿Qué lo que estoy falta? recordando. ¿Qué falta? Profe, ahí creo que se debe sacar factor común, igualar a 0 primero, ¿no? Sacar factor común. ¿Y para qué va a sacar factor común igualar a 0? Profe, para hallar la derivada, o sea, hay que tratar de derivarlo lo más mínimo, o sea, tratar lo que más se puede derivarla. ¿Y para qué? ¿Qué piensa hacer cuando usted derive todo eso? No, es que ya vi qué fue lo que pasó. Ya vi qué fue lo que pasó. Y es muy común. Ustedes llegaron y cogieron y se aprendieron lo de máximos y mínimos y se metieron eso en la cabeza, ¿no? O sea que cojo, derivo igual a 0, derivo igual a 0, derivo igual a 0, derivo igual a 0, derivo igual a 0 y ya. Y no, eso no es así. Eso ya queda aquí. O sea, esa derivada que está ahí ya queda ahí.
Ya no se hace más. Esa es la derivada. ¿Listo? Que usted le pueda hacer carpintería, sí, hágale carpintería si quiere. ¿Qué más puede hacerle de carpintería? Pues tal vez lo único que puede hacer es sacar por aquí un 2 de factor común de x más 1 y aquí que eso que multiplica coseno de x cuadrado más 2x más 1. Pero usted ya de ahí ya no puede hacer más. De ahí ya no puede hacer más. Bueno, de pronto este x cuadrado Queda lo más mismo ahí, 2x profe, más lo 1. mismo. De pronto que usted le haga esto, ¿sí? Que esto es un cuadrado perfecto, entonces pues usted ponga un cuadrado aquí. Trinomio cuadrado perfecto, es que llama esa cosa, ¿no? Ya ni me acuerdo el nombre, o sea, en el colegio, ni me acuerdo ya de lo que vi en el colegio. Entonces pues eso. ¿Sí? Claro, está ahí. O sea, la derivada esa está ahí ya, o sea, a menos que adentro pues hubiera otra cosa, pero no hay otra cosa, eso es lo que es. Bien, esa es la derivada, no es más. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, yo no sé cómo vamos a seguir, pero hay que avanzar. Y resulta que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a calcular límites. ¿Listo? Hoy vamos a calcular límites, ¿sí? Pero no límites especiales. Y yo quiero que por favor, yo sé que ustedes no me van a hacer quedar mal, ni vayan a quedar mal con la audiencia en YouTube. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x? Profe, ¿se utiliza la regla del cociente? ¿Cómo? ¿Cuál es la regla del cociente? Creo que es derivada de f, que es la de arriba, ¿no? Derivada de f por g más derivada de g No, estoy por calculando el límite. f. No estoy calculando la derivada, estoy calculando el límite. Lo que pasa es que necesito derivadas para poder calcular algunos límites, pero entonces estoy calculando un límite, ese límite. Sí, o sea, el proceso de límite. Seno, ¿no? Tampoco. ¿Eso daría cuánto? ¿Cero? ¿Por qué cero? 1. ¿Por qué cero? Profe, Seno. esa ¿Qué? Se reemplaza la función letra no por la... Si quiere, veamos la función. Veamos. Pero, ¿sí recuerdan que es un límite o no? Sinceramente. Yo creo que no. Y entonces hemos empezado con el pie izquierdo, me hubieran dicho, empiece con límites. ¿Qué es un límite? Bueno, un límite es lo siguiente, vean. Un límite es esto, o sea, usted tiene una función, ¿sí? La que se le dé la gana. Aquí está. ¿Qué es el límite? El límite es un valor al cual usted se acerca, aquí a un punto C. Entonces, un límite es, usted se va a acercar, o usted le empieza a dar valores cerca a C, ¿sí? O sea, usted se acerca a C y usted observa qué está pasando con L. Pero en realidad, para que el límite exista, usted lo que tiene que hacer es, usted empieza a acercarse a L, y al acercarse a L, usted va a empezar a encontrar valores cercanos a C, ¿sí? Si usted puede hacer eso, que cada vez que se acerque a L, usted puede encontrar los valores de C, va bien. Pero aquí no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque observe lo siguiente.
Observe lo siguiente, vea. Cuando usted se acerca cuando usted se está acercando aquí por debajo, cuando usted se está acercando aquí por debajo, pues sí, efectivamente, usted se está acercando acá a la función. ¿Sí me entiende? O sea, usted se acerca por debajo de la función, usted se está acercando acá, y aquí usted se está acercando a C. Pero ¿qué pasa? Mire que acá, yo aquí tengo un valor M, aquí tengo un valor M, donde cuando yo me acerque aquí a C por la derecha, la función se está acercando a M, no se está acercando a L, ¿sí? Entonces este límite no existe. ¿Por qué este límite no existe? Porque hay un salto. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco, el límite cuando X tiende a C por la izquierda es distinto del límite cuando X tiende a C por derecha. Este, digamos, es el límite global alrededor del punto. ¿Sí me entiende? O sea, el límite global alrededor del punto no existe, pero sí existen los laterales. ¿Por qué existen los límites laterales? Pues porque cuando yo me estoy acercando a L por la izquierda de L, pues yo también me estoy acercando aquí a la izquierda de C. ¿Me entienden la idea? ¿O no me entienden la idea? Un límite es eso. Un límite es, me voy a acercar muchísimo a L. Y si yo puedo, de alguna manera, acercarme a C, ese es el límite. ¿Sí me entienden la idea? Bueno, de pronto pongamos un límite que exista. Muy parecido. Es que el límite prácticamente es que para que haya límite debe haber límite que se acerque por la izquierda sea el mismo el que se acerca por la derecha. No, porque usted puede que los laterales le existan. O sea, sí, es cierto lo que usted dice, o sea, que el límite global, para que el límite global exista, usted tiene que irse por la izquierda y por la derecha y le tiene que dar el mismo. ¿Sí? Eso es cierto, para que el global exista, pero ahí sí existen límites, por la izquierda y por la derecha. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Pero, profe, pero ahí serían límites diferentes. O sea, ahí son límites diferentes, sí. De acuerdo, por eso le digo, en este caso que estoy pintando acá, aquí el límite sí existe, es L. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me acerque acá, yo me acerque a C por la izquierda, pues me está dando L, y cuando yo me acerque acá por la derecha, pues también me está dando L. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Eso es claro o no? Sí, profe. Bueno. Si eso es claro, pues entonces vamos a mirar esta función. A ver si me sale. Ayer no me quiso salir la cuenta que hice. A ver, entonces, vamos a abrir una hoja de cálculo. ¿Listo? Y vamos a grabar, vamos a poner aquí un registro en la hoja de cálculo. Entonces, aquí ya me va a revisar los valores. ¿Listo? Y voy a poner por acá, que me registre el valor. A ver, ¿cómo sería? Que me registre aquí el valor de, o no, voy a ponerlo aquí mejor. Seno de X de A dividido entre X de A. ¿Listo? Mire. Aquí vea, póngale que vea ese valor, vea. Ese valor que puse aquí. Ese A. Si quiere, yo no sé si puede aquí como... Vale aquí más cifras. ¿Listo? Mire las cifras. Bien. Y mire lo que voy a hacer, vea. Voy a empezar, miren aquí en la derecha. Hay que mirar a varios lados. Pero entonces miren aquí en la derecha qué pasa con X. Listo, vea. Voy a empezar a mover a X. Entonces me estoy acercando a 0. Ese valor de A, que ese valor de A es seno de X,
seno de x sobre x, que es ese valor que está ahí, ¿a dónde se está acercando? Les pregunto. ¿A dónde se está acercando? A 1, profe. A 1. Mire. Y cuando yo me voy alejando, pues se va alejando de 1. Pero vea, me voy a volver a acercar, mire. 1.34, 1.24, 1.14, 1.04, 0.94. ¿A dónde se está acercando ese valor de A? ¿A dónde? A 1. A 1. A menos 1. ¿A menos 1 o a 1? No, el valor de A, el valor de A. 1. A uno. 1. A 1. Alrededor de 0 se está acercando a 1. ¿Es claro eso? ¿Sí o no? Bueno. ¿Sí o no? A 1. Sí, señor. Listo. Pero miren, ¿qué pasa si yo hago f de 0? ¿Cuánto me da f de 0? Si f es, pues bueno, con f seno de x sobre x. ¿Qué pasa con f de 0? ¿Cuánto me da f de 0? ¿Cuánto me da f de 0? ¿Es 1? Pues será seno de 0 sobre 0. ¿Y cuánto es seno de 0? ¿Cuánto es seno de 0? ¿Cuánto? 0, profesor. Pero aquí 0, me ¿no? está dando 0 sobre 0. ¿Y eso existe? ¿Ese 0 sobre 0 existe? No, profe, eso no existe. No. Señor. Eso no existe. Eso es algo que se llama una forma indeterminada. Y en realidad, pues este límite me da 0 sobre 0. Es claro que ese límite me da 0 sobre 0, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para resolver ese límite? ¿Sí lo hicieron alguna vez en clase? Sean sinceros. No, ya ve que no. O bueno, no se acuerdan. Hay que acordarse, mano. Seno de 0 sobre 0. ¿Sí? Ese límite de seno de x sobre x es uno de los más importantes. O sea, al menos mientras usted sea estudiante de cálculo, debe saber cuánto es seno de x sobre x. De pronto cuando esté trabajando no, a menos que dedique a dar clase. Pero de resto, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que pues yo puedo resolver este límite de varias formas. Digamos, una de las formas era hacer unos trucos algebraicos, unos trucos geométricos, más que algebraicos, geométricos. Vea. Entonces, uno podía decir que ese límite era 1. Aquí está, vea. Uno podía decir que ese límite era 1, pero le tocaba usar esta figura que está acá y hacer unas cuentas. ¿Sí? Entonces le tocaba hacer unas cuentas, revisar ahí unas cosas, hacer un trabajo ahí algebraico. Y entonces cuando uno hacía todo este trabajo algebraico, pues llegaba a la conclusión que pues ese límite daba 1. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Ocurre que, pues bueno, hacer ese trabajo de los sectores, porque esto es con sectores circulares, ¿no? Entonces área de sectores circulares, hace las cuentas.
Entonces, pues, uno llegaba y decía que el límite de seno de x sobre x era 1, pues lo demostraba haciendo esas cuentas. ¿Qué pasa? Aquí va a existir algo que se llama la regla del L'Hopital, ¿sí? La regla del L'Hopital dice lo siguiente. Entonces, suponga, o sea, todo el repaso de derivadas y de límites y de continuidad y todo eso era para llegar acá. Suponga que el límite cuando x tiende a u puede ser un número, infinito y menos infinito no, debe ser un número. Ya después ya le meteremos infinito, la próxima clase le metemos infinito, pero por el momento solo números. Df de x es igual al límite cuando x tiende a u de g de x igual a 0. Si el límite cuando x tiende a u de f' de x sobre g' de x existe o da menos infinito o infinito, se cumple que límite cuando x tiende a u de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a u de las derivadas. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Es claro, creo que es claro, creo ahorrar esta gráfica que la he hecho muchas veces. Yo creo que es claro lo siguiente, yo creo que es claro que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es 0. ¿Es claro esto o no? Sí, profe. Y pues también esto es claro, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 0 de x pues es 0 también. ¿Sí? Porque esto es una propiedad de los límites y es reemplazarlo y ya. ¿Sí? Porque por lo que decíamos, ¿no? Como son funciones continuas, entonces pues para que sean continuas pues debe cumplir la condición de continuidad, que fue lo que puse por acá. Pues como son continuos, pues se cumple esto, que f de c es igual al límite cuando x tiende a c de f de x. Pues entonces f de 0, pues como es continua, pues entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x, o sea, entonces sería seno de 0, y la de x sería 0. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, nuestro caso es este. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Bien. Ya vimos que era 0 sobre 0. Ahora les pregunto, ¿eso está cumpliendo nuestra hipótesis? O sea, eso que subrayé, ¿lo está cumpliendo este límite de seno de x sobre x? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, el límite de seno de x, ¿cuánto me dio? Lo hicimos aquí. Límite de seno de x, ¿cuánto me dio? 0. Y el de Cero. x, 0. Entonces, Cero. ¿cumple la condición?
¿Quién es f de x aquí? ¿Cero? ¿Y quién es x? Bueno, y la otra pues x es x, ¿no? Entonces pues g de x es x. O sea, entonces estamos en que esto es un 0 sobre 0. ¿Podemos aplicar la regla? Sí. Sí la podemos aplicar. Entonces, pues vamos a aplicarla. ¿Cuál sería la derivada de seno de x? Entonces vamos a hacerla por aquí Cero. un ladito. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Cos. Coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1, profesor. 1. 1. Entonces va a ser límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 1. Pero ¿cuánto me da este límite que está acá? ¿Cuánto me da este límite? Uno. ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Porque coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? 1, profe. 1, pues entonces el límite que es 1, evaluar, profesor. entonces daría 1 sobre 1, o sea 1. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, señor. Bueno, hay que recordar todas estas cosas, hay que recordar lo de las derivadas, hay que recordar lo de los límites, porque ahorita cuando empecemos sucesiones y series, ahí vamos dándole rápido, ¿sí? Entonces, pues hoy como es la primera clase, pues vamos a hacerlo despacio, ¿no? Pero ya a partir del viernes ya empezamos a meterle más velocidad a esto. Bueno, hay que estudiar, hay que leer todo lo de cálculo diferencial. Otro ejemplo, a ver qué pasa. Límite cuando x tiende a menos 2, límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 6x más 8 sobre x cuadrado menos 3x más 10. Vamos a calcular este límite. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a verificar si se puede calcular por medio de la regla. Si no, pues buscamos otra manera. ¿Listo? Bueno, los voy a dejar ahí 5 minuticos. Ya vengo. Bueno. Miramos lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Lo primero que hay que mirar es esto. Es si podemos aplicar o no la regla. Porque pues recuerda que lo primero que hay que hacer es pues verificar que el numerador, o sea que el límite del numerador y el denominador de 0. O sea, si el límite del numerador y el denominador no dan 0, no se puede. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a mirar. ¿Qué sería el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 6x más 8? ¿Cuánto me daría ese límite? Pregunto. Cero, profesor. ¿Seguro? A ver, 6 por 2, 12. Sí, señor. 8 y 4, 12, sí. 0. ¿Y el denominador?
de x. 10. A ver, porque daría 3 por 2, 6 positivo. 20. Ahí da 20, ¿no? Ahí no da 0. Entonces, ¿podemos aplicar la regla? ¿Sí o no? Da 20 seguro. Sí, profe. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Y 2 al cuadrado es 4. 12 y 4 es 10. ¿No da 16? ¿No da 16? A ver, y lo hacemos ahí rápidamente. Si lo copié bien, x cuadrado menos 13. Ah, es que es menos 10. Perdón, discúlpeme, dispénseme. Menos 10. Así sí da. Y yo sí decía, ese limitante no da. Bueno, sí, ahí me fue más con un menos. X cuadrado menos 3x menos 10. Entonces usted tendría, a ver, tendría x al cuadrado sería 4. 3 por 2 es 6. Entonces 6 positivo, ¿no? Porque cuando usted ponga el menos 2, le va a quedar menos 3 por menos 2, o sea, le queda más 6. Entonces aquí le daría 4, aquí le daría 6 y aquí le daría menos 10, o sea, si da 0, o sea que sí lo podemos aplicar. O sea, digamos, sí es un 0 sobre 0. Entonces, como es un 0 sobre 0, pues entonces se puede aplicar. Entonces, como se puede aplicar, pues entonces vamos a aplicarla. ¿Cuál sería la derivada de x al cuadrado más 6x más 8? ¿Cuál sería esta derivada? ¿Cuál sería esa derivada? ¿Cuánto? 2x más 6. 2x más 6. 2x más 6. ¿Cuál sería la derivada del denominador? Perdón. 2x más 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Sería menos 3x más 10. Menos 10. Menos 10. Entonces ahí sí da. ¿Ahí sí da cuánto? Pues sí da x, 2x menos 3. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que ahora vamos a tener el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x más 6 sobre 2x menos 3. ¿Cuánto me da este límite? ¿2 céntimos? A ver, entonces sería 2 por menos 2, sería 4 negativo, sería 2, sería menos 2 séptimos, ¿no? ¿Por qué? Porque le da 2 por x, le da menos 2. Entonces sería menos 2, sería 2 sobre 2 por 2, 4 negativo. Menos 3 sería menos 7, o sea, menos 2 séptimos. ¿Claro eso que acabo de escribir? Sí, señor. Señor. Bueno. Entonces da menos 2 séptimos, daría ese límite. A ver, ven y ponemos uno más, que haya que hacerlo un poquito más, porque eso estaba como fácil. Vamos a hacer este, límite, cuando x tiende a 0, de seno de x menos tangente de x sobre x cuadrado por seno de x. Entonces recuerden, primero tienen que verificar que si le cumple el 0 sobre 0.
Profe, sí se puede aplicar. Hay un 0/0, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazar, profe. No, primero hay que mirar a ver si eso, si se puede derivar. Ah, sí, profe, qué pena. Se debe y sí se reemplaza. Ajá, mirar a ver si se puede, ¿no? Si no, pues hay que hacerle más cosas. O sea, lo que miramos al principio, ¿no? O sea, es claro que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos tangente de x, pues da 0, ¿no? ¿Por qué? Porque daría pues seno de 0 menos tangente de 0. Y pues digamos tangente es continuo en 0, entonces pues lo podemos reemplazar, entonces pues eso me da 0 menos 0 igual a 0. Bien, ¿es claro esto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Límite
Esto pues también me da 0, ¿no? Ese pues también me da 0 porque pues el x cuadrado anula el seno, ¿sí? Y es multiplicación de continua, es continua. Entonces pues eso da 0. Entonces tenemos un 0 sobre 0, o sea que estamos bien, cumple las condiciones. Ahora, entonces hay que derivar. Y aquí es donde se viene lo largo, ¿no? Porque, digamos, hay que calcular entonces la derivada de seno de x menos tangente de x. ¿Sí? La derivada de una resta es ¿qué? ¿Cómo se hace la derivada de una resta? ¿Cómo se hace la derivada de una resta? Pues no se deriva cada una por aparte. ¿Y qué se hace después? Se restan las derivadas. Sí, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuánto le da? Pues eso le da, pues, ¿cuál es la derivada de seno? Pues la derivada de seno es coseno de x y la derivada de tangente, pues es secante cuadrada. Pues, ¿Es claro eso o no? Sí. Señor. Bueno. Entonces, ahora hay que hacer la derivada de un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? ¿Cómo es la derivada de un producto? ¿Sí se acuerdan? la derivada por el segundo derivar, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Y ya? ¿Solo eso? Y el segundo sin derivar por el primero. No, y se No, profe, es multiplica por la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. No pasa nada. Porque es una suma, entonces no pasa nada. O sea, lo importante es que hay que derivar una y multiplicar la otra y luego derivar la otra y multiplicar por la otra sin derivar. ¿Sí? Hay que tener cuidado en la división. En la división sí hay problemas. Porque en la división sí es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero en una multiplicación no hay problema. ¿Listo? Entonces la derivada del producto, ¿qué será? Será 2x por seno de x, que es la seno de x está en derivar, y x cuadrado, pues usted lo deriva, le da 2x, más coseno de x, que multiplica a x al cuadrado. ¿Es claro eso? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a verificar. Entonces nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos secante cuadrada de x sobre 2x menos 2x por seno de x más x cuadrado coseno de x. ¿Cuánto nos da ese? ¿Cuánto nos da ese?
¿Cuánto? ¿No da, profe, no da 0 sobre 0? A ver, para no volver a escribir todo eso, coseno de 0 es 0, es 1, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, ¿no? O sea, secante es 1 sobre coseno. Pero entonces, si lo evalúa en 0, pues entonces será evaluar coseno en 0. Entonces será 1 sobre 1, daría 1. Entonces sería 1 menos 1, 0. Y aquí abajo, ¿qué da? Pues da 2. Aquí da 0 por el x y aquí también. O sea, es un 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Volver a derivar hasta que nos quitemos ese 0 sobre 0. Pues bueno, la derivada, ¿sí me entienden o no? O sea, derivamos hasta que... Profe, esta última parte, profe, ¿Cómo? la del secante al cuadrado por x, no entendí por qué da 0 arriba, Porque es que secante es 1 sobre el coseno. numerador. Secante es 1 sobre coseno. ¿Sí? Y coseno de 0 es 1. Entonces secante de 0 es 1 sobre 1, o sea, 1. ¿Me entiende eso? ¿Sí o no? Es decir que uno ahí es 1 sobre 1, da 1. Da 1, por eso. Entonces le queda coseno de 0 que es 1 y secante es 1 al cuadrado. Entonces sería 1 menos 1. ¿Sí? Ah, sí, profe, ya lo entendí. Entonces ahí da 0 sobre 0. La derivada de coseno pues da seno, menos seno. Y la derivada de secante cuadrada, pues entonces daría 2 por secante por la derivada de la secante. ¿Sí o no? Haciendo regla de la cadena. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Sí, bueno, yo no sé si sepan cuánto es la derivada de la secante. Pero la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. ¿Listo? Entonces, por eso esto queda así. Eso queda así. ¿Y cómo queda el denominador? Bueno, en el denominador hay dos productos. Entonces hay que calcular la derivada de 2x seno de x, que la derivada de 2x seno de x, pues saco el 2 el 2 sale como constante, y la de x seno de x pues me va a quedar por 1 por seno de x más la derivada de x, no, perdón, más x sin derivar. Entonces me va a quedar, bueno, saco el 2 de factor común, entonces me va a quedar x por coseno de x. ¿Listo? Y ahora va a quedar la derivada respecto a x de x cuadrado coseno de x, vuelvo a hacer producto, y al hacer producto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x coseno de x más más x al cuadrado por la derivada de coseno, que es seno de x. Entonces aquí esto me va a quedar negativa, porque la derivada de coseno es menos seno. Y entonces el límite cuando x tiende a 0, bueno, de coseno. Entonces ahora tenemos que evaluar el de la derivada, ¿no? Entonces la derivada de coseno pues nos dio menos seno. Entonces aquí sería menos seno de x menos la derivada de secante cuadrada dio 2 por secante cuadrada de x por tangente de x, y aquí el denominador me dio
la derivada de 2x seno de x da 2 seno de x más 2x coseno de x más x al cuadrado coseno de x, pues entonces daría 2x coseno de x menos seno de x. ¿Sí o no? Menos x cuadrado. ¿Van conmigo o no van conmigo? Menos seno de x menos 2 secante cuadrada de x tangente de x, y abajo queda 2 seno de x más 4x coseno de x menos x cuadrado seno de x. ¿Listo? Ahora, eso da 0 sobre 0. ¿O cómo queda eso? Bueno, ¿cómo queda eso? Arriba queda 2, ¿no? ¿Por qué? Uy, yo creo que eso hay que tirarle bastante. Hay que tirarle bastante cuenta a eso. Bueno, yo creo que hay algo que se puede sacar rápido, ¿no? Digamos, acá, digamos, uno lo puede escribir como límite. Pues se nos acabó el tiempo, man. Límite cuando x tiende a 0 de. Límite cuando x tiende a 0 de menos coseno de x menos 2 secante a la 4 de x. Perdón. Menos 2 secante cuadrada de x. Sí, o sea, estoy tratando como de reducir esto. Sobre, y acá me va a quedar 2 seno de x más 4x coseno de x menos x al cuadrado seno de x. ¿Cierto? O sea, no he hecho mucho. Esto me da 0 sobre 0. Habría que mirar cómo queda. Perdón, ¿yo qué hice? Aquí sería menos 0, ¿no? Profe, ¿por qué colocó ahí abajo coseno? Menos coseno. Ah, ya. Suma estos dos, no he hecho más. Ahora, hay que mirar, porque ya son las 6. Les queda de tarea, pues, para el viernes. Miren a ver cuánto les da este límite. ¿Listo? Háganlo. Profe, qué pena. Cuénteme. ¿Usted subió el libro a Teams? No, yo les... Es que no se puede. Por temas de copyright y eso. Ya si de pronto lo Derecho, puedo doctor. subir para Telegram. Ah, listo, profe. Bueno, no, yo creo que vemos ahí. Les queda ahí de tarea terminar esta cuenta. Terminen esa cuenta y hablamos. Listo, hablamos el viernes. Bien. Recuerden estudiar
Recuerden estudiar derivadas, estudiar límites, estudiar todas estas cosas porque las vamos a necesitar de aquí en adelante. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chao, nos vemos. Gracias, profe, estamos hablando. Chao, profe.